Imagina que estás caminando por la selva húmeda de Mesoamérica. El aire es pesado, los grillos resuenan al unísono, y la densa vegetación apenas deja pasar la luz del sol. De repente, entre los árboles, aparece una estructura colosal, escalones de piedra gigantes que se elevan hacia el cielo, formando una pirámide imponente. Es difícil creer que aquello fue construido hace más de 1000 años, por manos que nunca conocieron el hierro, el acero ni el concreto moderno. Y ahí es justamente donde reside el misterio. ¿Cómo lograron los mayas hazañas de ingeniería tan extraordinarias con recursos tan limitados? No tenían grúas, ni ruedas para transportar bloques de toneladas, ni herramientas de metal resistentes. Aún así, crearon ciudades planificadas, templos monumentales, sistemas de riego y obras que han resistido la erosión, las tormentas tropicales e incluso los terremotos. Al observar estos monumentos, nos damos cuenta de que los mayas dominaban algo que a menudo olvidamos: la ingeniosidad colectiva, el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles y una comprensión profunda de la naturaleza que los rodeaba. No se trata solo de piedras apiladas, sino de soluciones arquitectónicas que siguen sorprendiendo a ingenieros y arqueólogos en el siglo XXI. A lo largo de este video, descubrirás 10 trucos de construcción mayas que desafían los métodos modernos. Desde pirámides escalonadas que resisten el paso del tiempo hasta caminos elevados que atravesaban la selva, desde observatorios que seguían los movimientos celestes hasta complejos sistemas de almacenamiento de agua. Cada técnica encierra una lección que puede enseñarnos tanto sobre innovación como sobre resiliencia. Pero antes de sumergirnos en este fascinante universo, quiero pedirte tu ayuda. Si te gusta explorar los secretos de las civilizaciones antiguas, suscríbete al canal y deja tu like. Ese simple gesto fortalece nuestro trabajo y asegura que más personas tengan acceso a este conocimiento que la historia casi ha borrado. Ahora, prepárate para la primera parada de nuestro viaje. Hablaremos de la obra más emblemática y reconocible de los mayas, que se ha convertido en símbolo de su arquitectura monumental, las pirámides escalonadas. Entre todas las construcciones mayas, las pirámides escalonadas son, sin duda, las más icónicas. A diferencia de las pirámides egipcias, que tienen lados lisos y se elevan como gigantescos triángulos hacia el cielo, las mayas se levantaban en escalones, formando una especie de escalera monumental. Pero esos escalones no eran solo un detalle estético, tenían un papel tanto estructural como simbólico. Desde el punto de vista de la ingeniería, el diseño escalonado distribuía mejor el peso, aumentando la estabilidad de la construcción. Esto permitía que las pirámides resistieran los temblores de tierra y las intensas lluvias tropicales. Incluso después de siglos de abandono y de la exposición al clima hostil de la selva, muchas de ellas permanecen en pie, como testimonio de la genialidad de sus constructores. Pero también existía un sentido espiritual. Las pirámides eran concebidas como puentes entre el mundo humano y lo divino. Cada escalón representaba una ascensión hacia lo sagrado, y en la cima solía haber un templo donde se realizaban rituales importantes. En Chichén Itzá, por ejemplo, la pirámide de Kukulcán fue edificada con una precisión astronómica impresionante. Durante los equinoccios, la sombra proyectada sobre los escalones crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata, una referencia directa a la deidad de la serpiente emplumada. Otro detalle fascinante es que estas pirámides estaban pintadas con colores vibrantes. Rojo, azul, amarillo e incluso tonos verdosos cubrían sus muros, transformando las ciudades mayas en paisajes llenos de vida y simbolismo. Lo que hoy contemplamos en piedra gris, en el pasado fue un espectáculo de colores capaz de impresionar a cualquier visitante. Las pirámides escalonadas muestran que, para los mayas, la arquitectura no era solo una cuestión práctica, sino también un escenario de poder, fe y conocimiento astronómico. Y si levantaban sus templos para conectarse con los dioses, también dirigían la mirada al cielo en busca de respuestas. Si las pirámides escalonadas eran símbolos de poder y espiritualidad, los observatorios mayas revelan otro aspecto de esta civilización: su increíble capacidad para observar e interpretar el cosmos. Para los mayas, los astros no eran solo puntos brillantes en el cielo, eran guías, marcadores del tiempo y mensajeros divinos. Uno de los ejemplos más impresionantes es el caracol en Chichén Itzá. Esta construcción circular, con ventanas estratégicamente ubicadas, permitía seguir el movimiento de cuerpos celestes como Venus,
que tenía una enorme importancia en el calendario maya. La precisión era tal que podían predecir eclipses y alinear sus prácticas agrícolas y religiosas con los ciclos celestes, todo ello sin telescopios ni instrumentos de metal. La arquitectura de El Caracol demuestra claramente que no se trataba de casualidad. Las aberturas, los pasillos e incluso la orientación de la torre fueron planificados para encuadrar fenómenos astronómicos específicos. Es como si el edificio fuera, al mismo tiempo, templo e instrumento científico. Esta fusión entre ciencia y religión era típica de los mayas. Para ellos, comprender los cielos era una manera de conectarse con los dioses y mantener la armonía entre el mundo humano y el divino. Cada observación tenía un impacto directo en las cosechas, en las guerras e incluso en las decisiones políticas. Al fin y al cabo, un gobernante que sabía leer las señales del cielo era visto como alguien elegido por los dioses. Lo más curioso es que muchas de estas estructuras han resistido hasta hoy, y estudios modernos confirman que sus alineamientos siguen siendo correctos. Esto prueba que los mayas dominaban la observación astronómica a un nivel sorprendente, combinando conocimiento empírico y arquitectura de manera magistral. Y si fueron capaces de erigir templos que funcionaban como telescopios de piedra, también mostraron ingenio en algo aparentemente más simple, pero igualmente revolucionario: los caminos elevados que atravesaban la selva y conectaban sus ciudades. En medio de la densa selva, donde el terreno es irregular, encharcado y muchas veces invadido por raíces, los mayas desarrollaron una solución que hasta hoy impresiona por su eficiencia: los akbeob o caminos blancos. Se trataba de carreteras elevadas de piedra y cal que conectaban ciudades enteras, formando una verdadera red vial en el corazón de Mesoamérica. Se les llamaba blancos porque estaban cubiertos por un revestimiento de piedra caliza clara que reflejaba la luz del sol y de la luna. Estas vías podían extenderse por decenas de kilómetros, algunas superando los 10 metros de ancho, y se construían en línea recta, atravesando la selva con una precisión casi matemática. Desde un punto de vista práctico, los akbeob facilitaban el comercio, el transporte de materiales y la movilidad de los ejércitos. Pero no solo eso, también tenían un fuerte simbolismo religioso y político. Muchas de estas carreteras conectaban centros ceremoniales con otras ciudades, reforzando la idea de conexión entre el poder central y las comunidades más pequeñas. Recorrer estos caminos no era solo desplazarse físicamente, sino también participar en una experiencia ritual. Lo más fascinante era la técnica utilizada en su construcción. Los mayas elevaban la carretera por encima del nivel del suelo para evitar la humedad y garantizar su durabilidad. Además, creaban sistemas de drenaje que impedían que el agua de lluvia comprometiera la estructura. El resultado fue una red vial resistente, que sobrevivió durante siglos y que aún hoy puede observarse en ruinas repartidas por la península de Yucatán. Comparándolos con el mundo moderno, los akbeob eran el equivalente a las autopistas actuales, solo que construidas sin maquinaria pesada, con conocimiento empírico y gran mano de obra organizada. Una prueba de que los mayas dominaban no solo el arte de levantar templos, sino también el de planificar ciudades y conectarlas entre sí. Y si sabían cómo crear caminos seguros en medio de la selva, también descubrieron cómo transformar ríos y lagos en aliados. Al fin y al cabo, dominar el transporte de personas y bienes solo tenía sentido si también se sabía controlar el recurso más preciado, el agua. En Mesoamérica, el clima podía ser implacable. Había regiones de sequía intensa, seguidas por periodos de lluvias torrenciales. Para una civilización que dependía de la agricultura, lidiar con estas variaciones no era solo un desafío, sino una cuestión de supervivencia. Los mayas respondieron a esto con soluciones ingeniosas, complejos sistemas de riego y canales que permitían controlar el agua con una eficiencia sorprendente. Construyeron canales artificiales que redirigían ríos estacionales, crearon diques e incluso desarrollaron reservorios al aire libre para captar el agua de lluvia. En áreas pantanosas, como la región de Campeche, levantaron plataformas elevadas de cultivo, llamadas camellones, rodeadas de canales de drenaje. De esta manera, aprovechaban la humedad del suelo sin que los cultivos fueran destruidos por el exceso de agua. Esta capacidad de manipular el entorno transformó territorios hostiles en áreas fértiles. El resultado fue una producción agrícola diversificada, capaz de sostener grandes poblaciones urbanas e incluso alimentar ejércitos durante campañas militares prolongadas.
Otro aspecto impresionante es el nivel de planificación. Muchos de estos canales tenían kilómetros de longitud y requerían cálculos precisos de inclinación para que el agua fluyera a la velocidad correcta. Sin instrumentos modernos, los mayas confiaron en observaciones detalladas y en la experiencia transmitida de generación en generación. El agua, para ellos, no era solo un recurso, sino también un elemento sagrado. Así, la construcción de canales y sistemas de riego estaba cargada de simbolismo. El control del agua significaba, en última instancia, el control de la vida, y reforzaba el poder de las élites y sacerdotes que dirigían estas obras. Pero los mayas no se detuvieron ahí. Si sabían conducir el agua por la superficie, también dominaron el arte de esconderla y preservarla en las profundidades de la tierra. Esta fue otra genialidad que garantizó su supervivencia: los misteriosos chultunes, reservorios subterráneos que desafiaban incluso la propia sequía. En una tierra donde los ríos permanentes eran raros y las lluvias llegaban en estaciones impredecibles, los mayas tuvieron que crear soluciones ingeniosas para garantizar el acceso al agua potable durante todo el año. Así surgieron los chultunes, reservorios subterráneos excavados directamente en la roca caliza y revestidos con una capa de estuco impermeable. Estas cámaras subterráneas tenían formas variadas, pero generalmente se parecían a botellas gigantes, una abertura estrecha en la superficie y un espacio más amplio debajo, donde se acumulaba el agua de lluvia. A menudo, estas entradas estaban cerca de casas y plazas, asegurando que familias enteras pudieran tener acceso a un suministro seguro de agua. El estuco utilizado en el interior de los chultunes es un detalle impresionante. Hecho a base de cal y mezclas orgánicas, funcionaba como una barrera protectora que impedía la filtración en el suelo. En algunos casos, los mayas añadieron pequeños sistemas de filtrado natural, utilizando arena y piedras, lo que mejoraba la calidad del agua almacenada. Además de su función práctica, los chultunes tenían también una dimensión simbólica. Para los mayas, el agua estaba ligada a lo sagrado, y el acto de almacenarla en el vientre de la tierra era, en cierto sentido, un gesto de reverencia hacia las deidades vinculadas a la lluvia y la fertilidad, como el dios Chaak. Así, cada reservorio no era solo una obra de ingeniería, sino también un espacio cargado de significado religioso. La durabilidad de estos reservorios es sorprendente. Muchos chultunes todavía existen hoy, y algunos conservan agua en buenas condiciones incluso después de siglos de abandono. Esto demuestra no solo el conocimiento técnico, sino también el cuidado de los mayas al armonizar sus construcciones con la naturaleza. Y si en el subsuelo dominaban el arte de crear espacios resistentes y funcionales, en la superficie desarrollaron otro recurso arquitectónico ingenioso: los arcos adintelados, una técnica que les permitió levantar pasajes y techos de piedra sin conocer los arcos romanos. Entre las técnicas arquitectónicas más fascinantes de los mayas se encuentra el uso de los arcos adintelados, también llamados arcos de falsa bóveda. A diferencia del arco romano, que depende de una piedra central llamada clave para distribuir el peso, el arco adintelado se basa en la superposición gradual de bloques de piedra, cada hilera avanzando un poco sobre la anterior hasta que ambos extremos se encuentran en la parte superior. Esta técnica, aparentemente simple, permitió a los mayas crear pasajes, cámaras y techos resistentes en templos y palacios. Aunque no tenía la misma eficiencia estructural que los arcos clásicos, el adintelado cumplía su función con maestría y otorgaba a las construcciones un estilo único, inmediatamente reconocible. Uno de los lugares donde se puede admirar esta técnica es Uxmal, en la famosa Casa del Gobernador. Los arcos adintelados allí impresionan no solo por su escala, sino también por la ornamentación, bloques tallados con símbolos y figuras que transformaban la arquitectura en una especie de narrativa visual. Lo más interesante es que, a pesar de las limitaciones, los mayas lograron crear espacios internos amplios y duraderos. Muchos de estos arcos han resistido el paso del tiempo, desafiando la idea de que solo el arco romano podía sostener grandes construcciones. Más allá del aspecto técnico, los arcos adintelados también tenían un valor estético y simbólico. Representaban la transición hacia lo sagrado, un portal arquitectónico que separaba el espacio común del espacio ritual. Cada entrada bajo uno de estos arcos era, por lo tanto, una transición no solo física, sino también espiritual. Este ingenio constructivo preparó el terreno para obras aún más ambiciosas.
Y ninguna de ellas simboliza mejor el poder, la religiosidad y la sofisticación de los mayas que el monumental Templo de las Inscripciones, en Palenque, un lugar donde la arquitectura se mezcla con el misterio de la muerte y la grandiosidad del legado maya. Entre todos los monumentos mayas, pocos impresionan tanto como el Templo de las Inscripciones, en Palenque. Más que una pirámide o un templo común, esta construcción es un verdadero cofre de historia, arquitectura y misterio, erigido como tumba del gobernante Cainch-Hanab Pakal, conocido como Pakal, quien gobernó en el siglo VII. El templo está compuesto por varias escaleras secretas, cámaras internas y pasillos estrechos, todo planificado para proteger el cuerpo del gobernante y sus tesoros. La escalera principal conduce a una cámara funeraria que, aunque escondida bajo toneladas de piedra, preserva la tumba de Pakal casi intacta. El techo de la cámara está decorado con intrincadas esculturas que representan el mundo maya, uniendo mitología, política y religión. Uno de los detalles más impresionantes es la alineación de la construcción. Las paredes y los pasillos fueron cuidadosamente posicionados según eventos celestes. Durante ciertos periodos del año, la luz del sol penetra en puntos estratégicos del templo, iluminando figuras esculpidas de manera simbólica. Es una obra que combina astronomía, arquitectura y espiritualidad en perfecta armonía. Más allá de su función funeraria, el templo es también una narrativa visual en piedra. Cada relieve, cada inscripción jeroglífica y cada panel tallado cuenta la historia de Pakal, de sus ancestros y del propio pueblo maya. Es una mezcla de registro histórico, propaganda política y devoción religiosa. El Templo de las Inscripciones ejemplifica de manera impresionante cómo los mayas dominaban el espacio, la piedra y el simbolismo. No es solo una obra de ingeniería, es un monumento que traduce la complejidad cultural, científica y espiritual de la civilización. Y si el Templo de las Inscripciones impresiona por lo que guarda en su interior, los mayas también sabían cómo manipular algo invisible, el sonido. Diseñaron algunas construcciones con efectos acústicos sorprendentes, capaces de amplificar voces o crear ecos impresionantes. Esta técnica revela otra faceta del ingenio maya, uniendo arquitectura, ciencia y arte de manera asombrosa. Además de dominar la piedra, la astronomía y la hidráulica, los mayas también demostraron una increíble sensibilidad para el sonido. Algunas de sus construcciones fueron diseñadas para amplificar o manipular ruidos de manera impresionante, revelando un conocimiento acústico que hasta hoy sorprende a los especialistas. Uno de los ejemplos más famosos se encuentra en Chichén Itzá. Al aplaudir frente a la escalera de la pirámide de Kukulcán, el sonido se propaga de tal manera que produce un eco similar al canto del quetzal, un ave sagrada para los mayas. Esto no era solo una curiosidad, tenía propósitos ceremoniales, reforzando la conexión entre humanos, dioses y naturaleza. Más allá de las pirámides, plazas y campos de juego también fueron planificados con atención acústica. Durante ceremonias o eventos deportivos, la forma en que el sonido se propagaba permitía que líderes o sacerdotes hablaran ante multitudes sin necesidad de tecnología moderna. Cada piedra, cada escalón y cada muro fue colocado de modo que creara efectos sonoros intencionales. El ingenio acústico maya demuestra que la arquitectura no se limita a las estructuras visuales. Ellos comprendían que el espacio podía manipularse para crear experiencias sensoriales, reforzar rituales y transmitir mensajes de autoridad. Es una prueba de que la inteligencia maya no se restringía a lo que se veía, sino también a lo que se escuchaba. Y si podían transformar la piedra en instrumento sonoro, también convirtieron escalones y escaleras en una biblioteca de piedra, registrando su historia con detalles minuciosos. El ejemplo más claro de esto son las famosas escaleras jeroglíficas de Copán, que combinan arte, escritura e ingeniería de manera única. Si los mayas eran ingeniosos con el agua, el sonido y la piedra, también encontraron formas únicas de registrar su historia. Uno de los ejemplos más impresionantes de esto son las escaleras jeroglíficas de Copán, en Honduras, donde más de 2.000 glifos fueron grabados directamente en los escalones de una enorme escalera. Cada escalón no era solo un bloque de piedra, era una página viva de la historia maya. Los glifos narran genealogías de gobernantes, hazañas militares, rituales religiosos y eventos astronómicos, funcionando como una combinación de registro histórico y propaganda política. Al subir cada escalón,
Los visitantes literalmente atravesaban siglos de historia. El trabajo necesario para esculpir estas escaleras es impresionante. Cada bloque requería una precisión extrema, pues cualquier error podía comprometer la continuidad del texto o la alineación de la estructura. Aún así, los artesanos mayas lograron mantener coherencia narrativa y estética en una obra monumental que se extiende por decenas de metros. Más allá del valor histórico, estas escaleras también tienen un impacto visual y simbólico. Subir cada escalón representaba una ascensión a través del tiempo y del poder, acercando al observador a lo sagrado y a la autoridad de los gobernantes. Era una experiencia física e intelectual, demostrando que la arquitectura y la escritura podían unirse de manera impresionante. Las escaleras jeroglíficas de Copán son, por lo tanto, un testimonio de la habilidad de los mayas para integrar ingeniería, arte y comunicación. Y si podían registrar historias en piedra, también supieron crear ciudades enteras que combinaban todos estos elementos en un solo lugar, ciudades monumentales levantadas en el corazón de la selva, planificadas para durar siglos e impresionar a cualquier visitante. Imagina caminar por una densa selva tropical, entre árboles gigantes y lianas, ver surgir torres, templos y plazas cuidadosamente planificadas. Esa era la realidad de las ciudades monumentales mayas, como Tikal y Calakmul. Construidas en el corazón de la selva, estas ciudades no solo impresionan por su tamaño, sino también por el nivel de planificación urbana y la ingeniosidad técnica. Los mayas lograban integrar pirámides, palacios, plazas y templos en un sistema coherente, con calles y aceras que facilitaban el desplazamiento, incluso en terrenos irregulares. Muchas de estas ciudades contaban con sistemas de drenaje, reservorios de agua y caminos elevados, conectando diferentes áreas y garantizando funcionalidad incluso durante la temporada de lluvias. El desafío de construir en la selva era enorme. La vegetación, los insectos, la humedad y el suelo inestable hacían que cualquier proyecto fuera extremadamente difícil. Aún así, los mayas superaron estas dificultades con planificación detallada, uso inteligente de materiales locales como piedra caliza y estuco, y un conocimiento profundo del entorno natural. Cada estructura fue ubicada teniendo en cuenta la topografía, la luz solar e incluso los fenómenos astronómicos, demostrando que arquitectura y ciencia iban de la mano. Más allá de la funcionalidad, las ciudades monumentales transmitían poder. Las pirámides escalonadas elevaban los templos hacia el cielo, mientras que los palacios y plazas organizaban la vida social y política. La selva, que podría haber sido vista como enemiga, se convirtió en un aliado estratégico, protegiendo las ciudades y creando un escenario imponente que reforzaba la autoridad de las élites mayas. Estas ciudades nos recuerdan que los mayas no eran solo constructores de monumentos aislados. Crearon entornos urbanos complejos, sostenibles y duraderos, donde cada elemento, desde la escalera jeroglífica hasta el observatorio astronómico, contribuía a una experiencia de armonía entre humanos, naturaleza y divinidad. Y si estas ciudades son testimonios vivos de la genialidad maya, todos estos trucos y técnicas nos llevan a una conclusión sorprendente: una civilización sin ruedas, sin hierro y sin máquinas modernas logró crear obras que desafían a los ingenieros del siglo XXI. A lo largo de este recorrido, hemos visto que la ingeniería maya va mucho más allá de piedras apiladas o templos imponentes. Crearon pirámides escalonadas, observatorios astronómicos, caminos elevados, sistemas de riego y reservorios subterráneos. Desarrollaron arcos adintelados, diseñaron estructuras acústicas y registraron su historia en escaleras jeroglíficas. Y, finalmente, construyeron ciudades monumentales que se integraban perfectamente con la selva. Todo esto sin grúas, sin ruedas, sin hierro ni cemento moderno. Cada construcción era fruto de ingenio, planificación colectiva y un profundo conocimiento del entorno natural. Lo que nos impresiona no es solo la escala de estas obras, sino la manera en que cada detalle cumplía múltiples funciones: práctica, estética, simbólica y espiritual. Los mayas nos enseñaron que la tecnología no es solo una cuestión de herramientas avanzadas, sino de creatividad, observación y adaptación al entorno. Cada pirámide, cada chultún, cada sakbeob es un testimonio del genio humano aplicado con paciencia, precisión y dedicación. Si hoy nos maravillamos con estas construcciones,
Es porque han resistido el paso del tiempo y continúan contando la historia de una civilización que desafió los límites de la ingeniería, el arte y la ciencia. Nos recuerdan que, incluso sin los recursos modernos, la humanidad es capaz de logros extraordinarios cuando combina conocimiento, organización y pasión por lo que hace. Y ahora, después de conocer estos 10 trucos de construcción que desafían los métodos modernos, puedes mirar las antiguas ciudades mayas con una nueva perspectiva, no solo como ruinas, sino como obras maestras de inteligencia, resistencia y creatividad. Si te sorprendió la genialidad maya, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con amigos que también aman descubrir los secretos de las civilizaciones antiguas. Cada gesto ayuda a mantener viva la historia y el legado de estos constructores que, siglos después, todavía nos inspiran.